Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Una comisión de expertos es aquella que se convoca para diseñar un caballo y sale un dromedario. Algo así como la solución imaginativa que ha lanzado el ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, para arreglar la enseñanza en nuestro país. Y no ha sido otra que establecer un MIR en magisterio, con lo que los maestros estarían 2 años de prácticas tuteladas antes de hacerse con su plaza. Si el ministro se diera una vuelta por las aulas, descubriría que los problemas son muy otros. Por ejemplo, la falta de autoridad de los profesores, la imposibilidad de educar y de estudiar en español, pongamos en Cataluña, las 17 maneras de contar la historia de España, la lasitud en el uso de los móviles en el colegio, por no hablar ya del mayor gasto en enseñanza privada que en la pública, que es una realidad en nuestro país, o de cómo un maestro, Pablo Po, recorrió 14 institutos en 5 años de interino y hay quien ha recorrido más de 20. Por favor, absténganse de ideas imaginativas con las cosas de comer, pues como Fernández Díaz cuenta en La herida, por las campañas de imagen se jodió la política. Hijo de inmigrantes asturianos, el escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz es columnista del diario La Nación, conduce un programa de radio y es académico de la Academia Argentina de Letras. El lanzamiento de su última novela, La herida, está recibiendo inmejorables críticas, altísima calidad literaria, hondura psicológica, acción fascinante. Se trata de un thriller político protagonizado de nuevo por el agente Remil, que se enfrenta a la desaparición de una carismática monja, un caso que le encarga un colaborador del Papa Francisco. En paralelo, una operadora política despedida por el gobierno argentino es contratada por el gobernador de un feudo de la Patagonia para mejorar su imagen y evitarle una catástrofe electoral. Con la ayuda del controvertido Remil, ella se vale de todo: espionaje político, compra y amenaza de jueces, hasta que juntos se topan con un crimen de Estado y una siniestra organización. El autor traslada en esta novela algo que le ocurrió con su padre con 15 años, cuando pensó que era un vago por dedicarse a la literatura. Es su herida fundamental. Todos tenemos alguna, dice, contra la que luchamos cada día. Jorge, un periodista en Argentina vale más por lo que escribe o por lo que calla. Vale muchas veces por lo que calla, ¿no? Yo tengo la teoría de que solo publicamos los periodistas en general, en la Argentina, en España y en casi cualquier sitio de Occidente, el 20-30% de lo que sabemos, porque el resto no lo podemos probar, es así de simple, digamos, ¿no? Alguien que ha sido, tiene la suerte además de ser escritor, la suerte o a veces la fatalidad de ser escritor de ficciones, se puede permitir cruzar esa frontera en donde el periodismo te dice hasta aquí llegaste, ¿eh? La literatura de ficción cruza esa frontera, puede crear personajes equivalentes a la realidad, no idénticos a la realidad, pero sí equivalentes, y poder contar todo eso que sabemos. Sobre todo sabemos si hemos vivido con los ojos, como decía Hemingway, que había que vivir, ¿no? Y yo lo he vivido con los ojos porque durante 30 años he sido un periodista de trinchera, periodista de sucesos, periodista político, y he visto mucho, quizás he visto incluso demasiado. Y las ficciones a mí me permiten contar precisamente eso que el periodismo me niega, ¿no? Se dice en un momento de la novela La herida, la política argentina es una novela negra. Celebran el Día de la Lealtad y los otros 364 se traicionan con alegría. Pero leyendo esta novela, hay cosas que parece que estén inspiradas en nuestro país, en España. Es que yo creo que hay dos grandes heridas, ¿no?, de la democracia, que es la desigualdad, que todavía la democracia no pudo resolverla, y la corrupción. Y la corrupción depende en cada país, va tejiendo una mafia política. Es decir, verdaderamente uno de los grandes problemas de la democracia y de los partidos políticos es cómo se va sofisticando la mafia política. En la Argentina es de una manera, en España es de otra, pero hay vínculos indudables, porque el financiamiento de los partidos políticos, esas coartadas intelectuales y altruistas que se crean los políticos para robar, para cobrar coima, le decimos nosotros, para cobrar comisiones, le dicen ustedes, ¿no? Que es siempre por el bien del partido, de los ideales, del proyecto político, etcétera, y después se le confunden
los bolsillos del partido, que ya estaría mal, ¿no? Eso, con los bolsillos personales y van comprando casas, empresas, etc. Esto ocurre de una manera muy parecida aquí y allá. Hay periodistas, colegas españoles que me han dicho que existen remiles aquí, que alguno de ellos incluso está preso y otros en vías de estarlo, ¿no? Lo que pasa, ¿quién es Remil? Porque ya apareció el personaje en la anterior novela. Bueno, de Jorge Fernández Díaz primero llegaron, incluso antes que sus obras, la voz de sus amigos o sus lectores. Martín Caparrós, Arturo Pérez Reverte, Justo Navarro, María Dueña, Juan Cruz, todos ellos escritores que admiramos. Luego llegó con la que, aunque hubo alguna novela antes, pero con la que más le descubrimos fue con El Puñal, que es donde aparece Remil. Y ahora aquí Remil se confirma como ese espía, policía, soldado, para ajustes, para los asuntos sucios que le encargan, ¿no? ¿Quién es Remil? Remil es un ex combatiente de Malvinas, heroico, que estuvo a punto de ir a psiquiatría directamente, como muchos combatientes de aquella guerra absurda, de la Argentina contra Inglaterra, absurda pero que está llena de héroes desconocidos. Estuvo a punto de ir hacia ese lado cuando un agente de inteligencia, un coronel, que es casi su padre simbólico, el que lo salva de ese destino, lo lleva a la escuela de inteligencia, lo hace un comando y lo instruye efectivamente en una tarea que es arreglarle los problemas a los políticos, claro, ¿no? Es una agencia especial adscripta a la Agencia de Inteligencia Argentina. Se dedican a todo, a extorsiones, absolutamente a todo. La primera experiencia de Remil fue El Puñal, son novelas que se pueden leer totalmente independientes una de la otra, donde esta agencia ayuda a una abogada española que va a instalar a la Argentina una holding transporte de cocaína. Sí, ¿Sabes que la cocaína se exporta en la Argentina? Argentina es el tercer puerto de exportación de cocaína más importante del continente. Esa cocaína viene aquí, viene a África, pero también viene aquí. Por sus novelas, Claro, claro. De la importancia del asentamiento que hay de narcotráfico en Argentina. Hay dos clases de narcotráfico. El interno, que es de narcomenudeo se llama, que yo lo trato un poco aquí, en La Herida, y el anterior, que es de exportación, que es sofisticadísimo. Lo llevan a cabo cárteles colombianos, mexicanos, a través de la Argentina. Eso no se puede hacer sin la connivencia de políticos, jueces, etc. Eso es lo que se revelaba en El Puñal. Pero Remil continúa, y continúa sobre todo porque yo creí que terminaba, y no que El Puñal empezaba y terminaba. Estoy haciendo el guión de la película porque me han comprado la película, la producción, los productores de Relatos Salvajes y de los Almodóvar, etc., ¿no? Así que estoy haciendo el guión. Pero yo creí que terminaba ahí, pero ¿sabes qué? Se me presentaron varios remiles en la realidad. Te cuento que yo soy periodista político y nunca me dejé intoxicar por los servicios de inteligencia como otros colegas. Es un peligro eso, porque vienen los servicios de inteligencia y te dan dossiers para destruir a aquel, y se va convirtiendo... Claro. Es muy tentador empezar a hacer... Las exclusivas. Las exclusivas, que tienen mucho peligro. Que en ese mundo son generados en las cloacas, ¿no? Muchas veces son ciertos, pero más allá de eso. Y me he mantenido a distancia. Todas estas novelas las hago con mi conocimiento del lado oscuro de la política, pero he tratado de mantenerme. Hasta que publiqué El Puñal. Entonces me llamó un agente de la CIA y me dijo que había una serie de remiles que querían verme. ¿Una serie de remiles? Sí, una serie de remiles. Un grupo de remiles que querían verme. Agentes de inteligencia. Bueno, yo dije, bueno, ¿para qué? Bueno, nada, son fans, te quieren firmar un libro, quieren que le firmes un libro, nada más. Quieren solamente que le firmes un libro. Yo me arrepentí de decirles que vengan a firmar un libro, los invité a comer, eran efectivamente agentes de inteligencia muy sofisticados, muy preparados en Estados Unidos, en Europa, en luchas diferentes, y ellos me fueron contando, más que historias que yo no tomo directamente de lo que ellos me cuentan, sí un modo de hablar, de moverse, esos códigos que hay en ese mundo. Que hay en ese mundo en la Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en España y en toda Europa, ¿no? Yo siempre quise hacer una de espías,
pero una de espías no con drones, con chicas espectaculares, con autos que vuelan por el aire y cosas por el estilo, sino la realidad. Y la realidad es que una gran parte de los agentes de inteligencia no se dedican a las potencias extranjeras ni a cosas tan altruistas, en todo caso, entre comillas, sino a pinchar los teléfonos a los periodistas, a presionar a los jueces, a hacer una serie de asuntos sucios donde yo coloco a Remil. Remil se llama Remil porque en la guerra de Malvinas le decían hijo de Remil putas, ¿no? Sí. Y quedó Remil. En ese mundo casi nadie usa su verdadero nombre. Porque además no se dice el nombre de Remil. No se dice Remil. No se dice. Y aquí le encargan ese trabajo, un personaje que se maneja con... que es inteligente, indudablemente, pero que se maneja con los puños y se maneja bien. Le encargan, en cambio, que busque a una monja que ha desertado o que ha desaparecido en Buenos Aires, una monja que hace mucho trabajo en los barrios pobres y que sea acompañante, guardaespaldas de una diva. O sea, que ese es el trabajo que se le encarga aquí. Sí, sí. Lo que pasa, ¿por qué cae bien Remil? ¿Por qué se hace querer? Porque respeta unas normas... Sí, porque esta nunca ya no es una pelea, es un héroe del siglo XXI, sentimos, un héroe infame, sí. Donde las luchas ya no son entre buenos y malos, sino entre malos y peores, sí. Entre malos y peores. Sí, porque esto no es, antes decíamos siempre policías y ladrones, buenos y malos, aquí no vale buenos y malos, aquí son malos y más malos. Y mucho más malos. Y mucho más malos. Y mucho más malos, así es. Pero quizá otra virtud que tiene Remil... Sí. Es que es bueno porque es malo con los malos. Eso es verdad, eso es verdad. Él no es bueno, pero es malo con los malos. Pero es malo con ¿no? los malos, Sí. Entonces es bueno. Yo he trabajado mucho eso de que, esa cosa perturbadora, de que tengas empatía con alguien que es un canalla, ¿no? Sí. En Buenos Aires, que ha tenido un éxito arrasador esta novela, las mujeres se enamoran de Remil, los hombres quieren conocerlo e ir a tomar una copa con él. Y tenerlo a mano, por las dudas, las cosas se complican, sí. Verdaderamente, ¿no? Remil es un primo hermano indisimulable de Falcó. El Falcó de Pérez Reverte. Falcó de nuestro amigo querido Pérez Reverte. Claro, yo lo conozco hace 25 años. Falcó ya ha anunciado, Remil... Sí. Remil y Falcó van a tener un encuentro, porque Pérez Reverte ya ha anunciado que Falcó no lo van a matar, sino que va a morir de viejo en Buenos Aires y en los lugares donde nosotros hemos desarrollado nuestra amistad en general, de 25 años, y que ahí se va a encontrar con los personajes de La Herida, ¿no? Con Cálgaris, que es el jefe, y con Remil. Sí. Sí, pero yo lo que veo de similitud con esa amistad, que no me extraña nada, que acaben juntos, es por el respeto a las normas, a esas normas que no se pueden saltar. Y lo dice, no él, pero sí lo dice en este momento la inglesa de la que hablaremos, que dice, una periodista, ninguno de nosotros dos tiene más religión que las reglas profesionales. Somos presos de esas pocas creencias. Así es. Creo que Remil, y acá a ese profesional le ocurre algo muy perturbador también, ¿no? Muy complicado, que es algo que decías en el informe, que me sucedió con mi padre, de verdad. O sea, sí. Mis padres fueron emigrantes asturianos, se fueron de aquí en la pobreza más absoluta de la posguerra civil española, se instalaron allá. Mi padre era camarero de bar. ¿Se dice así, bar aquí? Sí, bar, camarero de bar, sí, directamente. Y a los 15 años, efectivamente, cuando descubre que yo quería ser escritor, dijo, este quiere ser vago. Fue un dolor tremendo, tremendo. Él quería que yo fuera abogado, algo respetable y no escritor. Y luego periodista, que en ese momento ser periodista era entrar en la bohemia directamente, ¿no? Como ahora que ser periodista para los jóvenes es ser famoso, tener dinero, salir en la televisión y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, pero fue algo grave, porque él me dio por perdido. Me dio completamente por perdido. Y fue un conflicto que nos llevó entre 8 y 10 años, donde casi no podíamos hablar de otra cosa que de fútbol. Fue un momento muy doloroso de mi vida. Hasta que cuando yo tenía 25 años ya era cronista de sucesos en un diario popular. También con lo que sabíamos de la mafia de fútbol y lo que sabíamos de los secuestros extorsivos, que era una industria creciente en ese momento, en 1985 aproximadamente, yo le pregunté a mi jefe, ¿por qué no hacer una novela con lo que no podemos probar? ¿No? Entonces me dejó hacer una novela por entregas donde ocurrían todo tipo de peripecias, era una novela negra. Yo considero que la novela negra es la gran novela sociológica. La que habla del presente. La que da cuenta del presente, exactamente.
y había un momento donde un periodista iba a llevar un rescate en un bolso con dinero, lo abandona en el piso, se da vuelta y un chico de la calle, un pibe le decimos nosotros, se lo roba, ¿no? Se lo roba y termina el capítulo de manera dramática, ¿no? Y ese día suena el teléfono en la redacción y yo atiendo y es mi padre. Yo creí que había pasado algo gravísimo porque no hablábamos cara a cara, imagínate que no nos llamamos por teléfono siquiera, ¿no? Y mi padre me dice, nada más que esto, te quiero hacer una pregunta, ¿va a recuperar el dinero? A mí se me saltaron las lágrimas, por supuesto disimulé en ese momento que no estaba llorando y le dije, ¿por qué querés saberlo, papá? Y me dijo, porque aquí todos los parroquianos están leyéndolo, se quedaron muy nerviosos y yo quiero tener la exclusiva de decirles qué es lo que va a pasar. Y les dije, sí, decirles que sí. ¿Estás seguro, no? Sí, sí, le dije. Corté, me fui ese padre en el bar diciendo, esto va a pasar mañana porque es mi hijo el que lo escribe. Pero qué bonito, eso se encuentra en un relato. O no, eso no se lo hubiera imaginado nunca. Eso es impresionante. La literatura que nos había desunido nos volvió a unir. Y nos amnistiamos a partir de eso mutuamente, una amnistía mutua, digamos, ¿no? Pero fíjate que ahí yo descubrí, como buen argentino voy a terapia, mucho a psicoanálisis y todo eso. Buenos Aires es como la capital de Freud mundial. Y yo he descubierto que esa fue mi gran herida, la herida formativa, ¿no? Es decir, me dan por perdido y yo a partir de ese momento me hago un trabajador adicto para responder. Y todavía mi padre murió desdichadamente hace 10 años y aún sigo luchando fantasmalmente con eso. Sí, lo dice aquí, un personaje lo dice. Sí. La herida fundamental, todos fuimos heridos alguna vez y nos pasamos los años luchando contra ese accidente que algunos ni siquiera somos capaces de reconocer. Es así. Y por eso se llama La herida la novela. Y yo tomo este asunto entre mi padre y yo y se lo coloco al jefe de inteligencia y al agente de inteligencia. Igual es perturbador colocar a tipos muy duros. Sí, porque los dos se encuentran, Calgaris, que es su jefe, y Remil, y no se saludan, pero se miran y saben cada uno. Además, al final dice, Calgaris debe saber ya que estoy por aquí, cuando va por última vez a... Esto debe ser, también debe tener que ver, Jesús, con ese caso de la monja, ¿no? Nosotros los argentinos ahora tenemos una vía directa con el Vaticano. Sí, totalmente. Es una novedad absoluta esa, ¿no? Nosotros conocíamos a Bergoglio, por supuesto, de antes. Yo tengo muchas críticas con Bergoglio, pero no por cosas que se ven a nivel mundial, sino por cosas que suceden en el patio de atrás, ¿no? Cosas políticas que suceden allí, porque él sigue siendo un político. Yo tengo la teoría... ¿Él es más político que...? Sí. Él creo que nunca soñó con ser papa, pero soñaba con ser Perón. Por lo menos en la década del 60, ¿no? Y bueno, por las tardes se mete un poco en las internas de su país y bueno, de una manera bastante controversial. De todas maneras, lo que no se puede discutir de Bergoglio es que él construyó una serie de curas que trabajan en lo que llaman las villas miserias, que son las favelas argentinas, en los barrios más pobres, donde además hay una penetración del narcotráfico, donde es la lucha de la fe contra el narco directamente. Ahí no aparece el Estado y es una lucha terrible. Y yo he conocido muchos de estos curas extraordinarios. Por eso la monja, esta monja que desaparece, que aparece, empieza desvistiéndose, no se sabe... Porque la novela empieza desvistiendo una monja. Jorge, desvistiendo una monja, así empieza la novela. ¿Te parece una herejía eso? No, me parece extraordinaria el arranque. Libre por fin del velo sucede su melena corta, así empieza. ¿Alguna vez vio desvestirse una monja? No, pero lo imagino. Lo imagino, sí. La imaginación del escritor. Aquí tuvimos también, me recordaba mucho el caso que luego fue defensor del pueblo andaluz, el mejor que hemos tenido, hasta ahora 17 años, que luchó contra la droga, pero el menudeo en Algeciras, que está frente, y ahí cayeron muchísimos chicos. Y él con las madres luchó. Él hizo una procesión con un muerto de la droga en brazos. Así es. En este caso, como habrás visto, la monja es una gran heroína, pero de un día para otro... Cambian. Desaparece, deja una esquela que dice... me agotó la fe, ¿no? La fe también se agota. La fe también se agota. La fe también se agota. Y no se sabe, el Vaticano no sabe si la secuestraron, si escapó, porque además no habló más con la familia, desapareció, si la fueron a buscar. Es decir, todo ese tipo de asuntos inquietantes. Por eso el Vaticano contrata
a Remil y a su jefe para que la busque, y eso se va a convertir en una obsesión de absolutamente toda la novela. Una obsesión y también de Remil, que estábamos hablando de la palabra dada, el compromiso adquirido, el amor propio, el orgullo. Amor propio, claro. Ya no estamos hablando de... El no ser dado por perdido, ¿no? El no ser dado por perdido. Y ahí es donde entronca haciendo justicia, pues, de tantas veces que se tira la toalla. Pero yo quisiera, hay muchas cosas en la novela, incluso también en esos barrios pobres donde los que vienen de Sendero Luminoso se hacen allí los jefes, sindicalistas ricos, también la mafia sindical, podríamos hablar. Pero las campañas de imagen. Sí. Las campañas de imagen, que no sé, en un momento se dice que para hacer política hay que contar con la cultura Así es. o sea, la cultura, yo no sé si ha conocido a muchos políticos cultos, pero, en fin. No les importa nada la cultura, salvo para utilizarla como lobby personal o como escudo humano. Exactamente. Yo describo, por eso que una parte transcurre en la Patagonia sí. Más desarrollada, ¿no? Donde hay un líder político que está en baja y, bueno, castigado a Remil porque no encuentra a la monja, lo mandan allí. Y yo quería revelar cómo funciona un grupo moderno de especialistas en marketing, hegemonía política, etc. Yo lo vi muy de cerca eso en mi país, pero sé que existen cada vez más. Y te diría que Trump es el King Kong de este tipo de política. Es decir, cómo se le crea un pasado heroico a un dirigente, se crea sobre eso una épica, una falsa épica, se divide en dos partes a la sociedad, los buenos y los malos, los patriotas, la antipatria, se dice por allí, en América Latina. Aquí también. Pero en cada sitio, cómo se divide a la sociedad en dos partes, se crea una épica falsa, con muy poco se compra a los escritores y a los actores. Aquí ajusta cuenta con muy poco, con nada. Con muy poco. Y con muy poco, nada cambian. Totalmente. Y después, cómo usan la corrupción para corromper jueces, cómo a los jueces que fallan bien se los asciende y se les da negocios por fuera, y a los jueces que hacen mal las cosas se los congela o se los extorsiona, pero siempre se los espía, ¿no? Es decir, todos estos asuntos creo yo que van increciendo, no son un exotismo de América Latina, sino que es un modo de construcción política del siglo XXI, peligrosísimo. Sí. Y de control, y eso que no hemos hablado de cómo saben todo de nosotros, que lo sabemos, pero lo ignoramos cuando nos ponemos en el ordenador, cuando nos ponemos con el móvil. Bueno, Jorge... Pero siempre como una novela de aventuras, ¿no? O sea, siempre como una novela de misterio. Siempre, yo no soy heredero de Netflix, yo no soy devoto del todo de Netflix. Yo soy devoto de John Ford, de Howard Hawks, de John Huston, de aquellos que nos enseñaron que todas estas cosas se podían contar como una gran épica, una gran novela, con vueltas de tuerca, con sorpresas y con personajes secundarios, ¿no? No, aquí hay literatura. Literatura de verdad. Bueno, muchas gracias. Y a Charo Gutiérrez, que le presento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Charo? Muy buenas tardes. Estoy leyendo una novela que cada vez que paso una página es como una cuchilla de afeitar. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Eso se intentó desde el principio. ¿Sí? Y sobre todo seguir un poco lo que Borges, el gran escritor de mi patria, nos decía. Que cuando se revela un enigma, y viste que en las últimas 100 páginas se van revelando varios enigmas y sorpresas, el lector no se sorprenda por algo exótico, sino que no la vea venir, pero cuando le llega dice, no había otro modo, era lógico. Claro. ¿No? Y para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Claro. Pues Jorge, vamos a conocerle un poquito más con un cuestionario de respuesta... Qué miedo que me da esto. Que va, todo lo contrario. Respuesta muy breve, por favor, porque vamos además mal de tiempo. ¿Preparado? ¿Mate o café? Café. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿River o Boca? Boca. ¿Barça o Madrid? Barça. ¿Betis o Sevilla? Sevilla. ¿Gardel o Piazzolla? Gardel. ¿Borges o Neruda? Borges. Si tuviera que prescindir de la literatura, o de escribir o de la lectura. Sería desgraciado. Muy desgraciado. Sería un pobre desgraciado, seguramente. Lo entiendo. Carlos Sainz dijo que ganó su segundo Dakar gracias a su fisioterapeuta. ¿Su éxito en las letras se debe también a alguien? Primero a mi madre, asturiana, que me regaló una colección de libros fundamental, y ahora a mi esposa, que es periodista y con la cual discuto los personajes
día y noche. En las sobremesas hablamos de los personajes secundarios como si fueran vecinos. Sí, por eso en la dedicatoria a Verónica, porque por el amor con ella es una larga y fascinante conversación. Vamos a ver, otra pregunta más. En un país como Argentina, ¿qué tiene más peligro? ¿Ser cronista deportivo o ser cronista político? Sin duda cronista político, sin duda. Ahí hubo cronistas políticos de amenazas permanentes y bueno, ha habido un asesinato, concretamente, de un reportero gráfico. ¿La justicia es igual para todos, Jorge? No, para nada, para nada. Los que tienen dinero es fácil ir zafando, decimos nosotros. Sí. ¿La última vez que retó a alguien a duelo? Fue en la escuela primaria. A mí me hacían bullying porque yo hablaba casi en bable, el lenguaje asturiano, en Buenos Aires. Y mi madre, que no conocía a Piaget, me mandó a judo. Entonces le reté a duelo a varios y me dejaron para siempre de... Ahora, tengo muchas ganas, cuando entro en las redes sociales, de batirme a duelo. A veces me lamento que el duelo no sea legal de vuelta. ¿A qué hemos venido al mundo, Jorge? Creo que a muchas cosas, pero creo que algunos de nosotros hemos venido a intentar descifrarlo. Bueno, y fracasamos, naturalmente. No, pero esa intentar descifrarlo. Esa pregunta es recurrente, pero no siempre se ha contestado. Nos convence. Sí, y ahora bueno, en este cuestionario ha salido a relucir Borges. ¿Es su autor, digamos, de referencia? ¿Por qué tiene este autor? ¿Qué tiene este autor para usted? Yo tengo miles de autores de referencia, pero todos los viernes yo tengo que escribir un artículo de fondo de política que me lleva 10 horas escribirlo. Es el trabajo más fuerte que tengo. Sale los domingos y se mira con lupa y es peligroso. Suelo ser peligroso yo, muy peligroso. Pues nadie lo diría. Sí, así es. Y para escribirlo leo 3 o 4 páginas de Borges. Me encomiendo a Borges. Él no me escucha, lamentablemente, pero me encomiendo a él. Borges es alguien muy importante, no es para cualquier lector, me parece, pero es para quienes tenemos cierta cultura literaria, alguien que enseña mucho. Referencia también en la entrevista a John Ford. Oh, bueno. A John Ford y a una película en concreto, ahora, Centauros del Desierto, que tiene esta película para usted. Centauros del Desierto es la película. Discutimos con Pera Reverte cuál es la mejor película de todos los tiempos. Está entre Río Bravo, de Howard Hawks, esta película y quizás la de Liberty Balance también, digamos, ¿no? Pero esta es el tema de la cautiva, que es un tema muy interesante, y es ese Ethan Hawke, que es ese personaje que hace John Wayne, que es un racista supuesto, pero lleno como de sentimientos y contradicciones, y además es una épica. Borges decía, el western es la última forma de la épica que va quedando, ¿no? Hay poca épica y en los últimos 20 años quizás eso se está recuperando un poco en Hispanoamérica. Le hemos dejado la épica a los anglosajones, ¿no? Ellos hacen grandes, ellos sí que estuvieron en grandes batallas, en grandes, ¿no? Y creo que John Ford es uno de los grandes autores épicos de todos los tiempos. Un par de cositas porque ya nos quedamos sin tiempo. Caravaggio es su pintor elegido. Sí. Nosotros hemos elegido por usted esta pintura de Judith y Holofernes. Sí, es impresionante Caravaggio, ¿no? Y pensé mucho en él por algo que no es solo de la pintura, ¿no? Ahora que hay tanto lío, hay gente que se arrepiente de haber salido en las películas de Woody Allen. Que son obras maestras, muchas de esas películas. Bueno, imagínate si hiciéramos lo mismo con la historia de la pintura, por ejemplo. Por ejemplo, el señor Caravaggio, que fue un asesino, confeso. Tendríamos que sacar a Caravaggio de todas de todas partes. Bueno, nos estaríamos perdiendo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la obra. La obra, me parece, grandes canallas han hecho obras monumentales e inolvidables. Y ahí están, no podemos olvidarlos. Bueno, ya terminamos con música de su tierra y además interpretada por Diego El Cigala. Es la música que nos trae Jorge Fernández Díaz. ¿Te cuento por qué? Claro, brevemente. Por favor. Diego El Cigala me pidió, a través de Juan Cruz del País de Madrid, que yo cubriera para el disco de Cigala Tango, los 20 días en los que hizo una cosa increíble. Eligió unos tangos por las suyas. Llegó a Buenos Aires, tierra del tango,
se encontró con dos grandes artistas, les pidió que le enseñaran a cantar tango, le enseñaron durante 20 días y salió en el Gran Rex y él me dijo, Jorge, si había un solo silbido, yo plantaba todo y me iba. Y en una sola noche grabó este disco y fue una proeza unir el flamenco con el tango. Él dice, las dos tienen algo en común, son canciones que hacen daño. Es una grandísima obra. Y amigo de Cigala, esta casa ha venido varias veces a este programa. Bueno, la ciudad solamente... La ciudad Buenos Aires, bueno, pero ya es... Bueno, vamos a ver cómo ha quedado de su paso por nuestro programa en el Fotomato. Bueno, vamos a ver. Bueno, de todas las fotos que he visto estos días en la prensa, en ninguna sonríe como aquí. Es que ustedes me hacen sonreír, Entonces le había visto, digo, ¿quién será? Después de escribir esta novela, ¿quién será? Pues también sonríe, y sonríe muy afablemente. Gracias por feliz estancia en Sevilla. Bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por recibirme y por tener este programa tan interesante que habla de literatura y de historias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estar aquí. Pues nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden volver a ver este programa esta noche a las 11:15 aquí en ATV. Disfruten con la cultura y con este libro. Hasta pronto. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Una comisión de expertos es aquella que se convoca para diseñar un caballo y sale un dromedario. Algo así como la solución imaginativa que ha lanzado el ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, para arreglar la enseñanza en nuestro país. Y no ha sido otra que establecer un MIR en magisterio, con lo que los maestros estarían 2 años de prácticas tuteladas antes de hacerse con su plaza. Si el ministro se diera una vuelta por las aulas, descubriría que los problemas son muy otros. Por ejemplo, la falta de autoridad de los profesores, la imposibilidad de educar y de estudiar en español, pongamos en Cataluña, las 17 maneras de contar la historia de España, la lasitud en el uso de los móviles en el colegio, por no hablar ya del mayor gasto en enseñanza privada que en la pública, que es una realidad en nuestro país, o de cómo un maestro, Pablo Po, recorrió 14 institutos en 5 años de interino y hay quien ha recorrido más de 20. Por favor, aténganse de ideas imaginativas con las cosas de comer, pues como Fernández Díaz cuenta en La herida, por las campañas de imagen se jodió la política. Hijo de inmigrantes asturianos, el escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz es columnista del diario La Nación, conduce un programa de radio y es académico de la Academia Argentina de Letras. El lanzamiento de su última novela, La herida, está recibiendo inmejorables críticas, altísima calidad literaria, hondura psicológica, acción fascinante. Se trata de un thriller político protagonizado de nuevo por el agente Remil, que se enfrenta a la desaparición de una carismática monja, un caso que le encarga un colaborador del Papa Francisco. En paralelo, una operadora política despedida por el gobierno argentino es contratada por el gobernador de un feudo de la Patagonia para mejorar su imagen y evitarle una catástrofe electoral. Con la ayuda del controvertido Remil, ella se vale de todo: espionaje político, compra y amenaza de jueces, hasta que juntos se topan con un crimen de Estado y una siniestra organización. El autor traslada en esta novela algo que le ocurrió con su padre con 15 años, cuando pensó que era un vago por dedicarse a la literatura. Es su herida fundamental. Todos tenemos alguna, dice, contra la que luchamos cada día. Jorge, un periodista en Argentina vale más por lo que escribe o por lo que calla. Vale muchas veces por lo que calla, ¿no? Yo tengo la teoría de que solo publicamos los periodistas en general, en la Argentina, en España y en casi cualquier sitio de Occidente, el 20-30% de lo que sabemos, porque el resto no lo podemos probar, es así de simple, digamos, ¿no? Alguien que ha sido, tiene la suerte además de ser escritor, la suerte o a veces la fatalidad de ser escritor de ficciones, se puede permitir cruzar esa frontera en donde el periodismo te dice hasta aquí llegaste, La literatura
de ficción, cruza esa frontera, puede crear personajes equivalentes a la realidad, no idénticos a la realidad, pero sí equivalentes, y poder contar todo eso que sabemos. Sobre todo sabemos si hemos vivido con los ojos, como decía Hemingway, que había que vivir, ¿no? Y yo he vivido con los ojos porque durante 30 años he sido un periodista de trinchera, periodista de sucesos, periodista político, y he visto mucho, quizás he visto incluso demasiado. Y las ficciones a mí me permiten contar precisamente eso que el periodismo me niega, ¿no? Se dice en un momento de la novela La herida, la política argentina es una novela negra. Celebran el Día de la Lealtad y los otros 364 se traicionan con alegría. Pero leyendo esta novela, hay cosas que parece que estén inspiradas en nuestro país, en España. Es que yo creo que hay dos grandes heridas, ¿no?, de la democracia, que es la desigualdad, que todavía la democracia no pudo resolverla, y la corrupción. Y la corrupción depende en cada país, va tejiendo una mafia política. Es decir, verdaderamente uno de los grandes problemas de la democracia y de los partidos políticos es cómo se va sofisticando la mafia política. En la Argentina es de una manera, en España es de otra, pero hay vínculos indudables, porque el financiamiento de los partidos políticos, esas coartadas intelectuales y altruistas que se crean los políticos para robar, para cobrar coima, le decimos nosotros, para cobrar comisiones, le dicen ustedes, ¿no? Que es siempre por el bien del partido, de los ideales, del proyecto político, etcétera, y después se le confunden los bolsillos del partido, que ya estaría mal, ¿no? Eso, con los bolsillos personales y van comprando casas, empresas, etcétera. Esto ocurre de una manera muy parecida aquí y allá. Hay periodistas, colegas españoles que me han dicho que existen remiles aquí, que alguno de ellos incluso está preso y otros en vías de estarlo, ¿no? Lo que pasa, ¿quién es Remil? Porque ya apareció el personaje en la anterior novela. Bueno, de Jorge Fernández Díaz primero llegaron, incluso antes que sus obras, la voz de sus amigos o sus lectores. Martín Caparrós, Arturo Pérez Reverte, Justo Navarro, María Dueña, Juan Cruz, todos ellos escritores que admiramos. Luego llegó con la que, aunque hubo alguna novela antes, pero con la que más le descubrimos fue con El puñal, que es donde aparece Remil. Y ahora aquí Remil se confirma como ese espía, policía, soldado, para ajustes, para los asuntos sucios que le encargan, ¿no? ¿Quién es Remil? Remil es un ex combatiente de Malvinas, heroico, que estuvo a punto de ir a psiquiatría directamente, como muchos combatientes de aquella guerra absurda, de la Argentina contra Inglaterra, absurda pero que está llena de héroes desconocidos. Estuvo a punto de ir hacia ese lado cuando un agente de inteligencia, un coronel, que es casi su padre simbólico, el que lo salva de ese destino, lo lleva a la escuela de inteligencia, lo hace un comando y lo instruye efectivamente en una tarea que es arreglarle los problemas a los políticos, ¿no? Es una agencia especial adscripta a la Agencia de Inteligencia Argentina. Se dedican a todo, a extorsiones, absolutamente a todo. La primera experiencia de Remil fue El puñal, son novelas que se pueden leer totalmente independientes una de la otra, donde esta agencia ayuda a una abogada española que va a instalar a la Argentina una holding transporte de cocaína. ¿Sabes que la cocaína se exporta en la Argentina? Argentina es el tercer puerto de exportación de cocaína más importante del continente. Esa cocaína viene aquí, viene de África, yo pero también viene aquí. Por sus novelas, Claro. De la importancia del asentamiento que hay de narcotráfico en Argentina. Hay dos clases de narcotráfico. El interno, que es de narcomenudeo se llama, que yo lo trato un poco aquí, en La herida, y el anterior, que es de exportación, que es sofisticadísimo. Lo llevan a cabo cárteles colombianos, mexicanos, a través de la Argentina. Eso no se puede hacer sin la connivencia de políticos, jueces, etcétera. Eso es lo que se revelaba en El puñal. Pero Remil continúa, y continúa sobre todo porque yo creí que terminaba, y no que El puñal empezaba y terminaba. Estoy haciendo el guión de la película porque me han comprado la película, la producción, los productores de Relatos Salvajes y de los Almodóvar, etcétera, ¿no? Así que estoy haciendo el guión. Pero yo creí que terminaba ahí, pero ¿sabes qué? Se me presentaron varios Remiles en la realidad.
Te cuento que yo soy periodista político y nunca me dejé intoxicar por los servicios de inteligencia como otros colegas. Es un peligro eso, porque vienen los servicios de inteligencia y te dan dossiers para destruir a este, a aquel, y se va convirtiendo... Claro, es muy tentador empezar a hacer... Las exclusivas. Las exclusivas, que tienen mucho peligro. Que en ese mundo de la son generados en las cloacas, ¿no? Muchas veces son ciertos, pero más allá de eso. Y me he mantenido a distancia. Todas estas novelas las hago con mi conocimiento del lado oscuro de la política, pero he tratado de mantenerme. Hasta que publiqué El Puñal, y entonces me llamó un agente de la CIA y me dijo que había una serie de remiles que querían verme. ¿Una serie de remiles? Sí, una serie de remiles. Un grupo de remiles que querían verme. Agentes de inteligencia. Bueno, yo dije, bueno, ¿para qué? Bueno, nada, son fans, te quieren firmar un libro, quieren que le firmes un libro, nada más. Quieren solamente que le firmes un libro. Yo me arrepentí de decirles que vengan a firmar un libro, los invité a comer, eran efectivamente agentes de inteligencia muy sofisticados, muy preparados en Estados Unidos, en Europa, en luchas diferentes, y ellos me fueron contando, más que historias que yo no tomo directamente de lo que ellos me cuentan, sí un modo de hablar, de moverse, esos códigos que hay en ese mundo. Que hay en ese mundo en la Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en España y en toda Europa, ¿no? Yo siempre quise hacer una de espías, pero una de espías no con drones, con chicas espectaculares, con autos que vuelan por el aire y cosas por el estilo, sino la realidad. Y la realidad es que una gran parte de los agentes de inteligencia no se dedican a las potencias extranjeras ni a cosas tan altruistas, en todo caso, entre comillas, sino a pinchar los teléfonos a los periodistas, a presionar a los jueces, a hacer una serie de asuntos sucios donde yo coloco a Remil. Remil se llama Remil porque en la guerra de Malvinas le decían hijo de Remil putas, ¿no? Sí. Y quedó Remil. En ese mundo casi nadie usa su verdadero nombre. Porque además no se dice el nombre de Remil. No se dice Remil. No se dice. Y aquí le encargan ese trabajo, un personaje que se maneja con... que es inteligente, indudablemente, pero que se maneja con los puños y se maneja bien. Le encargan, en cambio, que busque a una monja que ha desertado o que ha desaparecido en Buenos Aires, una monja que hace mucho trabajo en los barrios pobres y que sea acompañante, guardaespaldas de una diva. O sea, que ese es el trabajo que se le encarga aquí. Sí, sí. Lo que pasa, ¿por qué cae bien Remil? ¿Por qué se hace querer? Porque respeta unas normas... Sí, porque esta nunca ya no es una pelea, es un héroe del siglo XXI, es un héroe infame, donde las luchas ya no son entre buenos y malos, sino entre malos y peores. Sí. Entre malos y peores. Sí, porque esto no es... Antes decíamos siempre policías y ladrones, buenos y malos. Aquí no vale buenos y malos, aquí son malos y más malos. Y mucho más malos. Y mucho más malos. Y mucho más malos, así es. Pero quizá otra virtud que tiene Remil... es que es bueno porque es malo con los malos. Eso es verdad, eso es verdad. Él no es bueno, pero es malo con los malos. Pero es malo con ¿no? los malos, Sí. entonces es bueno. Yo he trabajado mucho eso de que, esa cosa perturbadora, de que tengas empatía con alguien que es un canalla, ¿no? En Buenos Aires, que ha tenido un éxito arrasador esta novela, las mujeres se enamoran de Remil, los hombres quieren conocerlo e ir a tomar una copa con él. Y tenerlo a mano, por las dudas, las cosas se complican, verdaderamente, ¿no? Remil es un primo hermano indisimulable de Falcó. El Falcó de Pérez Reverte. Falcó de nuestro amigo querido Pérez Reverte. Claro, yo lo conozco hace 25 años. Falcó ya ha anunciado, Remil y Falcó van a tener un encuentro, porque Pérez Reverte ya ha anunciado que Falcó no lo van a matar, sino que va a morir de viejo en Buenos Aires y en los lugares donde nosotros hemos desarrollado nuestra amistad en general, de 25 años, y que ahí se va a encontrar con los personajes de La Herida, ¿no? Con Calgaris, que es el jefe, y con Remil. Sí, pero yo lo que veo de similitud con esa amistad, que no me extraña nada, que acaben juntos, es por el respeto a las normas, a esas normas que no se pueden saltar. Y lo dice, no él, pero sí lo dice en este momento la inglesa de la que hablaremos, que dice, una periodista, ninguno de nosotros dos tiene más religión que las reglas profesionales. Somos presos de esas pocas creencias. Así es. Creo que Remil, y acá a ese profesional le ocurre algo muy perturbador también, ¿no? Muy complicado, que es algo que decías en el informe, que me sucedió con mi padre, de verdad. O sea, mis padres fueron emigrantes asturianos,
Se fueron de aquí en la pobreza más absoluta de la posguerra civil española. Se instalaron allá. Mi padre era camarero de bar. ¿Se dice así, bar aquí? Sí, bar, camarero de bar, sí, directamente. Y a los 15 años, efectivamente, cuando descubre que yo quería ser escritor, dijo, este quiere ser vago. Fue un dolor tremendo, tremendo. Él quería que yo fuera abogado, algo respetable y no escritor. Y luego periodista, que en ese momento ser periodista era entrar en la bohemia directamente, ¿no? Como ahora que ser periodista para los jóvenes es ser famoso, tener salir dinero, en la televisión. salir en la televisión y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pero fue algo grave, porque él me dio por perdido. Me dio completamente por perdido. Y fue un conflicto que nos llevó entre 8 y 10 años, donde casi no podíamos hablar de otra cosa que de fútbol. Fue un momento muy doloroso de mi vida. Hasta que cuando yo tenía 25 años ya era cronista de sucesos en un diario popular. También con lo que sabíamos de la mafia de fútbol y lo que sabíamos de los secuestros extorsivos, que era una industria creciente en ese momento, en 1985 aproximadamente, yo le pregunté a mi jefe, ¿por qué no hacer una novela con lo que no podemos probar? ¿No? Entonces me dejó hacer una novela por entregas donde ocurrían todo tipo de peripecias, era una novela negra. Yo considero que la novela negra es la gran novela sociológica. La que habla del presente. La que da cuenta del presente, exactamente. Y había un momento donde un periodista iba a llevar un rescate en un bolso con dinero, lo abandona en el piso, se da vuelta y un chico de la calle, un pibe le decimos nosotros, se lo roba. ¿No? Se lo roba y termina el capítulo de manera dramática, ¿no? Y ese día suena el teléfono en la redacción y yo atiendo y es mi padre. Yo creí que había pasado algo gravísimo porque no hablábamos cara a cara, imagínate que no nos llamábamos por teléfono siquiera, ¿no? Y mi padre me dice, nada más que esto, te quiero hacer una pregunta, ¿va a recuperar el dinero? A mí se me saltaron las lágrimas, por supuesto disimulé en ese momento que no estaba llorando, y le dije, ¿por qué querés saberlo, papá? Y me dijo, porque aquí todos los parroquianos están leyéndolo, se quedaron muy nerviosos y yo quiero tener la exclusiva de decirles qué es lo que va a pasar. Y les dije, sí, decirles que sí. ¿Estás seguro, no? Sí, le dije. Corté, me fui ese padre en el bar diciendo, esto va a pasar mañana porque es mi hijo el que lo escribe. Pero qué bonito, eso se encuentra en un relato. O no, eso no se lo hubiera imaginado nunca. Eso es impresionante. La literatura que nos había desunido nos volvió a unir. Y nos amnistiamos a partir de eso mutuamente, una amnistía mutua, digamos, ¿no? Pero fíjate que ahí yo descubrí, como buen argentino voy a terapia, mucho a psicoanálisis y todo eso. Buenos Aires es como la capital de Freud mundial. Y yo he descubierto que esa fue mi gran herida, la herida formativa, ¿no? Es decir, me dan por perdido y yo a partir de ese momento me hago un trabajador adicto para responder. Y todavía mi padre murió desdichadamente hace 10 años y aún sigo luchando fantasmalmente con eso. Sí, lo dice aquí, un personaje lo dice. Sí. La herida fundamental, todos fuimos heridos alguna vez y nos pasamos los años luchando contra ese accidente que algunos ni siquiera somos capaces de reconocer. Es así. Y por eso se llama La herida la novela. Y yo tomo este asunto entre mi padre y yo y se lo coloco al jefe de inteligencia y al agente de inteligencia. Igual es perturbador colocar a tipos muy duros. Sí, porque los dos se encuentran, Calgary, que es su jefe, y Remil, y no se saludan, pero se miran y saben cada uno. Además, al final dice, Calgary debe saber ya que estoy por aquí cuando va por última vez. Esto debe ser, también debe tener que ver, Jesús, con ese caso de la monja, ¿no? Nosotros los argentinos ahora tenemos una vía directa con el Vaticano. Esto es una novedad absoluta esa, ¿no? Nosotros conocíamos a Bergoglio, por supuesto, de antes. Yo tengo muchas críticas con Bergoglio, pero no por cosas que se ven a nivel mundial, sino por cosas que suceden en el patio de atrás, ¿no? Cosas políticas que suceden allí, porque él sigue siendo un político. Yo tengo la teoría... ¿Él es más político que...? Sí. Él creo que nunca soñó con ser papa, pero soñaba con ser Perón. Por lo menos en la década del 60, ¿no? Y bueno, por las tardes se mete un poco en las internas de su país y bueno, de una manera bastante controversial. De todas maneras, lo que no se puede discutir de Bergoglio es que él construyó una serie de curas que trabajan en lo que llaman las villas miserias, que son las favelas argentinas, los barrios más pobres, donde además hay una penetración del narcotráfico, donde
es la lucha de la fe contra el narco directamente. Ahí no aparece el Estado y es una lucha terrible. Y yo he conocido muchos de estos curas extraordinarios. Por eso la monja, esta monja que desaparece, que aparece, empieza desvistiéndose, no se sabe. Porque la novela empieza desvistiendo una monja. Jorge, desvistiendo una monja, así empieza la novela. ¿Te parece una herejía eso? No, no, me parece extraordinaria el arranque. Libre por fin del velo sucede su melena corta, así empieza. ¿Alguna vez vio desvestirse una monja? No, pero lo imagino. Lo imagino, sí. La imaginación del escritor. Aquí tuvimos también, me recordaba mucho el caso que luego fue defensor del pueblo andaluz, el mejor que hemos tenido, hasta ahora 17 años, que luchó contra la droga, pero el menudeo en Algeciras, que está frente, y ahí cayeron muchísimos chicos. Y él con las madres luchó. Él hizo una procesión con un muerto de la droga en brazos. Así es. El chamizo, en este caso, como habrás visto, la monja es una gran heroína, pero de un día para otro cambian. Desaparece, deja una esquela que dice... me agotó la fe, ¿no? La fe también se agota. La fe también se agota. La fe también se agota. Y no se sabe, el Vaticano no sabe si la secuestraron, si escapó, porque además no habló más con la familia, desapareció, si la fueron a buscar. Es decir, todo ese tipo de asuntos inquietantes. Por eso el Vaticano contrata a Remil y a su jefe para que la busque, y eso se va a convertir en una obsesión de absolutamente toda la novela. Una obsesión y también de Remil, que estábamos hablando de la palabra dada, el compromiso adquirido, el amor propio, el orgullo. Amor propio, claro. Ya no estamos hablando de... El no ser dado por perdido, ¿no? El no ser dado por perdido. Y ahí es donde entronca haciendo justicia, pues, de tantas veces que se tira la toalla. Pero yo quisiera, hay muchas cosas en la novela, incluso también en esos barrios pobres donde los que vienen de Sendero Luminoso se hacen allí los jefes, sindicalistas ricos, también la mafia sindical, podríamos hablar. Pero las campañas de imagen. Las campañas de imagen, que no sé, en un momento se dice que para hacer política hay que contar con la cultura o sea, la cultura, yo no sé si ha conocido a muchos políticos cultos, pero, en fin. No les importa nada la cultura, salvo para utilizarla como lobby personal o como escudo humano. Exactamente. Yo describo, por eso que una parte transcurre en la Patagonia más desarrollada, ¿no? Donde hay un líder político que está en baja y, bueno, castigado a Remil porque no encuentra a la monja, lo mandan allí. Y yo quería revelar cómo funciona un grupo moderno de especialistas en marketing, hegemonía política, etcétera. Yo lo vi muy de cerca eso en mi país, pero sé que existen cada vez más. Y te diría que Trump es el King Kong de este tipo de política. Es decir, cómo se le crea un pasado heroico a un dirigente, se crea sobre eso una épica, una falsa épica, se divide en dos partes a la sociedad, los buenos y los malos, los patriotas, la antipatria, se dice por allí, en América Latina. Aquí también. Pero en cada sitio, cómo se divide a la sociedad en dos partes, se crea una épica falsa, con muy poco se compra a los escritores y a los actores. Aquí ajusta cuenta con muy poco, con nada. Con muy poco. Y con muy poco, nada cambian. Totalmente. Y después, cómo usan la corrupción para corromper jueces, cómo a los jueces que fallan bien se los asciende y se les da negocios por fuera, y a los jueces que hacen mal las cosas se los congela o se los extorsiona, pero siempre se los espía, ¿no? Es decir, todos estos asuntos creo yo que van increciendo, ¿no? No son un exotismo de América Latina, sino que es un modo de construcción política del siglo XXI peligrosísimo. Y eso que no hemos hablado de cómo saben todo de nosotros, que lo sabemos, pero lo ignoramos cuando nos ponemos en el ordenador, cuando nos ponemos con el móvil. Bueno, Jorge... Pero siempre como una novela de aventuras, ¿no? O sea, siempre como una novela de misterio. Yo no soy heredero de Netflix, yo no soy devoto del todo de Netflix. Yo soy devoto de John Ford, de Howard Hawks, de John Huston, de aquellos que nos enseñaron que todas estas cosas se podían contar como una gran épica, una gran novela, con vueltas de tuerca, con sorpresas y con personajes secundarios, ¿no? No, aquí hay literatura. Literatura de verdad.
Bueno, muchas gracias. Y a Charo Gutiérrez, que le presento. Hola, ¿qué Jorge tal? Fernández. ¿Cómo andas, Charo? Muy buenas Le decía, tardes. digo, estoy leyendo una novela que cada vez que paso una página es como una cuchilla de afeitar. que- Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. Eso se intentó desde el principio. ¿Sí? Y sobre todo seguir un poco lo que Borges, el gran escritor de mi patria, nos decía. Que cuando se revela un enigma, y viste que en las últimas 100 páginas se van revelando varios enigmas y sorpresas, el lector no se sorprenda por algo exótico, sino que no la vea venir, pero cuando le llega dice, no había otro modo, era lógico. Claro. ¿no? Y para eso hay que trabajar mucho. ¿no? Claro. Pues Jorge, vamos a conocerle un poquito más con un cuestionario de respuesta... Qué miedo que me da esto. No, que va, que va, todo lo contrario. Respuesta muy breve, por favor, Vale. porque vamos además mal de tiempo. ¿Preparado? ¿Mate o café? Café, Messi o Maradona. Messi, ¿River o Boca? Boca, Barça o Madrid. Barça, ¿Betis o Sevilla? Sevilla, Gardel o Piazzolla. Gardel, ¿Borges o Neruda? Borges. Si tuviera que prescindir de la literatura o de escribir o de la lectura. Sería desgraciado. Muy desgraciado. Sería un pobre desgraciado, seguramente. Lo entiendo. Carlos Sainz dijo que ganó su segundo Dakar gracias a su fisioterapeuta. ¿Su éxito en las letras se debe también a alguien? Primero a mi madre, asturiana, que me regaló una colección de libros fundamental, y ahora a mi esposa, que es periodista y con la cual discuto los personajes día y noche. En las sobremesas hablamos de los personajes secundarios como si fueran vecinos. Sí, por eso en la dedicatoria a Verónica, porque por el amor con ella es una larga y fascinante conversación. Vamos a ver, otra pregunta más. En un país como Argentina, ¿qué tiene más peligro? ¿Ser cronista deportivo o ser cronista político? Sin duda cronista político, sin duda. Ahí hubo cronistas políticos de amenazas permanentes y bueno, ha habido un asesinato, concretamente, de un reportero gráfico. ¿La justicia es igual para todos, Jorge? No, para nada, para nada. Los que tienen dinero es fácil ir zafando, decimos nosotros. Sí. ¿La última vez que retó a alguien a duelo? Fue en la escuela primaria. A mí me hacían bullying porque yo hablaba casi en bable, el lenguaje asturiano, en Buenos Aires. Y mi madre, que no conocía a Piaget, me mandó a judo. Entonces le reté a duelo a varios y me dejaron para siempre de... Ahora, tengo muchas ganas, cuando entro en las redes sociales, de batirme a duelo. A veces me lamento que el duelo no sea legal de vuelta. ¿A qué hemos venido al mundo, Jorge? Creo que a muchas cosas, pero creo que algunos de nosotros hemos venido a intentar descifrarlo. Bueno, y fracasamos, naturalmente. No, pero esa pregunta es recurrente, pero no siempre se ha contestado. Nos convence. Sí, y ahora exactamente. Bueno, en este cuestionario ha salido a relucir Borges. ¿Es su autor, digamos, de referencia? ¿Por qué tiene este autor? ¿Qué tiene este autor para usted? Yo tengo miles de autores de referencia, pero todos los viernes yo tengo que escribir un artículo de fondo de política que me lleva 10 horas escribirlo. Es el trabajo más fuerte que tengo. Sale los domingos y se mira con lupa y es peligroso. Suelo ser peligroso yo, muy peligroso. Pues nadie lo diría. Sí, así es. Y para escribirlo leo 3 o 4 páginas de Borges. Me encomiendo a Borges. Él no me escucha, lamentablemente, pero me encomiendo a él. Borges es alguien muy importante, no es para cualquier lector, me parece, pero es para quienes tenemos cierta cultura literaria, alguien que enseña mucho. Referencia también en la entrevista a John Ford. Oh, bueno. A John Ford y a una película en concreto, ahora, Centauros del Desierto, que tiene esta película para usted. Centauros del Desierto es la película. Discutimos con Pérez Reverte cuál es la mejor película de todos los tiempos. Está entre Río Bravo, de Howard Hawks, esta película y quizás la de Liberty Balance también, digamos, ¿no? Pero esta es el tema de la cautiva, que es un tema muy interesante, y es ese Ethan Hawke, que es ese personaje que hace John Wayne, que es un racista supuesto, pero lleno como de sentimientos y contradicciones, y además es una épica. Borges decía, el western es la última forma de la épica que va quedando, ¿no? Hay poca épica y en los últimos 20 años quizás eso se está recuperando un poco en Hispanoamérica. Le hemos dejado la épica a los anglosajones, ¿no? Ellos hacen grandes, ellos sí que estuvieron en grandes batallas, en grandes, ¿no?
Y creo que John Ford es uno de los grandes autores épicos de todos los tiempos. Un par de cositas porque ya nos quedamos sin tiempo. Caravaggio es su pintor elegido. Sí. Nosotros hemos elegido por usted esta pintura de Judith y Holofernes. Sí, es impresionante Caravaggio, sí. ¿no? Y pensé mucho en él por algo que no es solo de la pintura, ¿no? Ahora que hay tanto lío, hay gente que se arrepiente de haber salido en las películas de Woody Allen. Bueno, eso... bueno, que son, ya, claro, ya. Que son obras maestras, muchas de esas películas. Bueno, imagínate si hiciéramos lo mismo con la historia de la pintura, por ejemplo. Por ejemplo, el señor Caravaggio, que fue un asesino, confeso. Tendríamos que sacar a Caravaggio de todas las, de todas partes. Bueno, nos estaríamos perdiendo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la obra. La obra, me parece, grandes canallas han hecho obras monumentales e inolvidables. Y ahí están, no podemos olvidarlas. Bueno, ya terminamos con música de su tierra y además interpretada por Diego El Cigala. Es la música que nos trae Jorge Fernández Díaz. ¿Te cuento por qué? Claro, brevemente. Por favor. Diego Cigala me pidió, a través de Juan Cruz del País de Madrid, que yo cubriera para el disco de Cigala Tango los 20 días en los que hizo una cosa increíble. Sí. Eligió unos tangos por las suyas. Llegó a Buenos Aires, tierra del tango, se encontró con dos grandes artistas, les pidió que le enseñaran a cantar tango, le enseñaron durante 20 días y salió en el Gran Rex y él me dijo, Jorge, si había un solo silbido, yo plantaba todo y me iba. Y en una sola noche grabó este disco y fue una proeza unir el flamenco con el tango. Él dice, las dos tienen algo en común, son canciones que hacen daño. Es una grandísima obra. Y amigo de Cigala, esta casa ha venido varias veces a este programa. Bueno, la ciudad solamente... La ciudad Buenos Aires, bueno, pero ya es... Bueno, vamos a ver cómo ha quedado de su paso por nuestro programa en el Fotomato. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, de todas las fotos que he visto estos días en la prensa, en ninguna sonríe como aquí. Es que ustedes me hacen sonreír, Entonces le había visto, digo, ¿quién será? Después de escribir esta novela, ¿quién será? Pues también sonríe, y sonríe muy afablemente. Gracias por feliz estancia en Sevilla. Bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por recibirme y por tener este programa tan interesante que habla de literatura y de historias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estar aquí. Pues nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden volver a ver este programa esta noche a las 11:15 aquí en ATV. Disfruten con la cultura y con este libro.